este tiempo de estudio bíblico. Es por eso que yo le pido a usted que se disponga. Hoy tenemos invitados bien especiales. Está el pastor Álvaro, que es un hombre muy usado por el Señor, y está una hermana también en la alabanza. Ella es la hermana María Villamizar. El pastor Álvaro se va a demorar un poquitico, unos minutos. Mientras ellos se van conectando, vamos a empezar a orar. Amén. Padre celestial, Señor Dios todopoderoso, en esta hora nos acercamos delante de ti, ante el Rey supremo e inmortal, Señor, ante el único y sabio Dios, el Rey maravilloso, el dueño de nuestras vidas, Señor. En esta hora queremos entregarte este tiempo de estudio bíblico, Señor, porque si tú no estuvieses como el centro de estas clases, de estos libros, simplemente esto no sería nada, Señor, pero si tu presencia, como lo decía Moisés, no ha de ir conmigo, mejor no me lleves, no me quites de este lugar. Aquí estamos, Señor, junto con mis hermanos, aquellos, Señor, que han sentido esa carga dentro de su corazón por ese crecimiento espiritual, Señor amado. Padre celestial, porque estamos viviendo momentos difíciles, momentos de dificultad, momentos, Señor Jesús, en el que todo se derrumba, pero allí estás tú como ese poderoso Dios, como ese poderoso gigante. A ti acudimos en esta hora, Padre, porque dice tu palabra: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Necesitamos entrar ante tu presencia y conocerte más, buscarte más y más y más y más a ti. Es por eso que hoy yo me uno a la oración de mis hermanos, Padre, para que tú nos visites en esta hora, para que tú tomes el control, Señor Jesús, de este momento. Usa al pastor Álvaro Niño de una manera especial, Señor. Úsalo, Señor Jesús, yo te lo pido. Dios de gloria, por favor, toma el control, Señor amado, de su vida, de su alma, de todo su ser. Yo te pido, Rey de gloria, Señor, que tú uses en esta noche a la hermana María Villamizar, Señor. Esta hermana, Señor, que con todo su corazón se ha dispuesto para adorarte, para bendecirte, Señor. Toma el control, Señor Jesús, de esta tu palabra, Señor. Toma el control, Señor amado, Padre, porque aquí, Señor, si tú no estuvieras, ¿qué sería de nosotros, Señor? Gracias porque tú pones en nosotros ese sentir, como ese querer por tu buena voluntad, Señor, ese querer avanzar, estarnos estancados ante la dificultad, ante la prueba, ante la escasez, Señor, sino avanzando en tu conocimiento, avanzando en tus caminos, avanzando en aquello que tú quieres, Señor, para cada uno de nosotros. Muchas gracias, Rey de gloria y Dios de poder. Gracias porque tú eres maravilloso. Gracias porque tú eres glorioso. Y a ti te agrada, Señor, cuando nosotros nos disponemos para buscar tu rostro. A ti te agrada cuando nosotros disponemos nuestro corazón para entrar ante tu presencia, Señor, con ese agradecimiento, pero sobre todo con esa necesidad de que tú nos hables, necesidad de que tú nos visites, Señor. Prepara en esta hora nuestras mentes, Señor. Abre nuestras mentes, nuestro corazón. Podamos estar ahí atentos a lo que tú quieres hablar. Atentos a lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, a lo más profundo de nuestro ser. Espíritu Santo, empieza a obrar. Empieza a transformarnos, Señor. Porque tu palabra es como esa agua que viene allí a nuestras vidas y nos limpia y nos purifica. Padre celestial, que tu palabra, Señor, siga siendo aquello para lo cual fue enviada. Padre, mira a estos hermanos que están allí participando de este reto, Señor. Hoy yo te pido por cada uno de ellos, Señor, Padre, para que tú pongas en ellos ese temor, Señor, esa pasión, ese deseo por escudriñar tu palabra, las escrituras, Señor. Padre celestial, necesitamos, Señor, que tú nos hables, y esa es una fuente, Señor, en la cual podemos escuchar claramente tu voz. Esa es una fuente palpable, porque ahí está tu palabra para renovarnos, para cambiarnos, para levantarnos, Rey de gloria y Dios de poder. Muchas gracias, Dios amado, Señor. Gracias te damos en esta noche. En el nombre maravilloso y poderoso de Cristo Jesús te bendecimos. Aleluya.
Así que ya ha llegado aquí la hermanita María y el pastor Álvaro Niño, entonces vamos a darle paso a la hermana. Doy gracias primeramente al Señor y también a la hermana Solange por esta invitación. Entonces, pues sin más, quisiera invitarlos a que entremos en comunión con el Señor. Este es un momento propicio para empezar a adorar a Dios y darle las gracias por este día al Señor, y pues empecemos a adorarle con todo nuestro corazón. Amén. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar a Dios hoy. Dios, te adoro a ti. Te adoro a ti. Dios, te adoro a ti. Dile, te adoro a ti, Señor, y pues tu nombre es santo y santo. Dios, y pues tu nombre es santo y santo. Dios, y yo entro al lugar y más santo, y a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar a Dios hoy, y Dios, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor. Dios, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, y pues tu nombre es santo, santo. Dios. Hoy pues tu nombre es santo, oh santo. Dios, y Dios, te adoro a ti, Señor, y te adoro a ti, y Dios, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, y pues tu nombre es santo, tu nombre es santo, tu nombre, Dios. Oh, pues tu nombre es santo
santo. Dios, te adoramos, Señor, te damos las gracias, la gloria, porque tú eres únicamente santo, Señor. Mi Dios está aquí. Oh, sí, mi Dios está aquí, obrando en mí. Siento su presencia y como un viento suave, porque Dios está aquí. Dilo conmigo, mi Dios está aquí. Mi Dios está aquí. Y oh sí, mi Dios está aquí. Y obrando en mí, siento su presencia y como un viento suave, porque Dios está aquí. Oh, y levanta tus manos y deja que Él te toque y que te ministre, porque Dios está aquí. Siento su presencia y como un viento suave, porque Dios está aquí. Oh, y levanta tus manos y deja que Él te toque y que te ministre, porque Dios está aquí. Siento su presencia y como un viento suave, porque Dios está aquí. Dile una vez más, mi Dios está aquí. Mi Dios está aquí. Y oh sí, mi Dios está aquí. Y obrando en mí, siento su presencia como un viento suave, porque Dios está aquí, mi Dios está aquí. Oh, mi Dios está aquí. Y oh sí, mi Dios está aquí. Y obrando en mí, siento su presencia y como un viento suave, porque Dios está aquí. Oh, levanta tus manos y deja que Él te toque y que te ministre, porque Dios está aquí. Siento su presencia y como un viento suave, porque Dios está aquí. Oh, oh, levanta tus manos y deja que Él te toque y que te ministre, porque Dios está aquí. Siento su presencia y como un viento suave, porque Dios está aquí. Siento su presencia y como un viento suave, porque Dios está aquí. Oh, siento
porque Dios está aquí. Te adoramos, Señor, te damos las gracias, Señor, por permitirnos esta oportunidad de adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Te damos gracias, Padre amado, y también en este momento queremos alabar y bendecir tu nombre con nuestras palmas. Entonces te invito a que en este momento utilices los mejores instrumentos que tienes en esta ocasión, que son tus manos. Entonces vamos a dar las palmas al Señor para alabar y bendecir su nombre. Amén. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba escondido su poder. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba escondido su poder. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba escondido su poder. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba escondido su poder. Y santo, 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 dicen los querubines, santo, santo, santo es nuestro rey Jehová. Y santo, santo, santo es el Dios que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria está. Y santo, 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 dicen los querubines. Santo, santo, santo es nuestro rey Jehová. Y santo, santo, santo es el Dios que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará, no, 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 no. No pasará, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará, no, 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 no pasará. Y estamos pidiendo un avivamiento, y estamos pidiendo que baje el poder, y estamos pidiendo un avivamiento, y estamos pidiendo que baje el poder, y el poder del Padre, y el poder del Hijo, y el poder del Santo Espíritu también, y el poder del Padre, y el poder del Hijo, y el poder del Santo Espíritu también, oh, y el poder del Padre, y el poder del Hijo, y el poder del Santo Espíritu también, y el poder del Padre, y el poder del Hijo, y el poder del Santo Espíritu también. Gloria a Dios, te alabamos, Señor. Dios les bendiga. Muchas gracias a la hermana Ana María, quien estuvo ahí dispuesta para estar dirigiéndonos en esta alabanza, en esta adoración. También le extendemos un saludo cordial a todos los hermanos que se han venido uniendo hasta este momento. Y yo creo que ya es el tiempo y el momento para nosotros empezar esta clase de estudio bíblico. Entonces, yo hoy le doy la bienvenida al pastor Álvaro Niño, quien nos estará acompañando. El pastorea allí en Villa de Leyva, y pues ya se presentará en su momento. Así que, pastor Álvaro, bienvenido. Bienvenido, y con todos nosotros quien va a estar compartiendo esto. Amén, amén. Dios los bendiga.
Buenas noches para todos. No sé si me escuchan. Amén, amén, ¿Sí me pueden escuchar bien? amén. Bueno, mis Dios le hermanos, quiero bendiga, agradecer pastor. primero al Señor. Al Señor le agradezco la oportunidad que me da de compartir con ustedes en esta noche, a la hermana Solange, que me ha extendido esta invitación. Y bueno, ya que estamos aquí, pues vamos a aprovecharlo de la mejor manera. Está lloviendo mucho, a mis espaldas está el templo de los hermanos, están en culto allí. Estuve con ellos un tiempito y luego me vine para acompañarles a ustedes y mi esposa está continuando el servicio. El templo tiene un techo de zinc, entonces hace un poco de ruido, por eso les preguntaba si le llega bien el sonido. Me perdonan ustedes, hermanos, porque no sé si me conocen, si les conozco. Mi nombre es Álvaro Niño. Estamos, como decía la hermana Sol, sirviendo al Señor aquí en el departamento de Boyacá, en la hermosa población de Villa de Leyva. No sé si han oído hablar de Villa de Leyva. ¿Se han escuchado? Amén. Amén. Bueno, pues resulta que yo a ustedes no les conozco. Entonces, aparte de la hermana Sol, me gustaría saber el hermano Fabián de dónde es. Hermano, soy de Chiquinquirá. Ah, es de De- Chiquinquirá. Dios lo bendiga, hermano Fabián. Amén, amén, pastor. Y por aquí tenemos a la hermana que estaba cantando, que dice grado quinto, pero no recordé el nombre. ¿De dónde es la hermana? Dios me bendiga, pastor. Qué pena, es que estoy pues desde la cuenta del colegio en el cual trabajo. Mi nombre es María No sé. Villamizar, pastor. Entonces, pues nosotros estamos aquí en la iglesia de la 43 en Bucaramanga. Ah, qué bendición, hermana. Dios la bendiga. Amén. El hermano, la familia Coronado, ¿de dónde es? Dios le bendiga, pastor. Nosotros somos de la iglesia del pastor Omar Cruz, acá en el Espinal Los Santos, vereda del Espinal Los Santos, ¿Eso de qué departamento es? Perdón? Santander. Ah, somos de los mismos. Yo soy del Santander. departamento de Boyacá, pero soy santanderiano de cepa, hermano. Ya lo único que no cargamos es machete, pero somos santanderianos. Por acá veo al hermano Freddy. Freddy Ruiz, ¿de dónde es el hermano Freddy? Amén, pastor, Dios le bendiga. De aquí de Girón, Santander. Ponga la cámara para yo verlos, para saber con quién estoy. Está. Dios le Dios lo bendiga, bendiga, pastor. hermano Freddy. Amén, de aquí de Girón, Santander. Ah, qué bueno. ¿De qué iglesia de Girón? Iglesia Portal Campestre. Ah, una bendición, hermano Freddy. Los voy a hacer- me va a tomar un minutico para saludarlos, me perdonan si no es lo más común, pero quisiera saludar al hermano Gianmarco. Dios lo bendiga, hermano Jan, déjese ver, ¿de dónde es usted? Amén, mucho gusto, que Dios le bendiga. Soy del Perú, del sur del Perú, y es para mí una bendición participar con todos ustedes. Qué bueno, hermano Gianmarco, me alegra conocerle, Dios lo bendiga. Veo por ahí también a alguien que se llama Alicia Bautista. Amén, Dios le bendiga, pastor. Le saludo desde Santander, Bucaramanga, y soy de la iglesia del pastor Walter Zambrano. Ah, un gusto, hermana Mayerly, ¿no? Dios la bendiga. Judy Alicia. Flores. Ah, perdón, es que no veo. Sí, discúlpeme. Amén, amén. Dios le bendiga, pastor. Yo me encuentro acá en Bucaramanga, Santander. Soy de la iglesia de la 22 del hermano Walter Zambrano. Bueno, un gusto, hermana, también. Ayúdenme a ver quién me falta, porque yo no puedo ver muy bien, hermano. Ahí está la hermana Judy. Dios la bendiga, hermana Judy. El hermano Enrique Viadero no le he saludado, ¿verdad? Hermana, Dios la bendiga. Pastor, ¿cómo bendición. está usted? Dios le bendiga. Soy la esposa del pastor Ricardo Villamizar, la mamá de María Isabel, quien llevó el devocional hace unos momentos. Qué bendición, hermana. Place saludarles y me gozo mucho de que estén de vuelta en Colombia y que el Señor los tenga allí donde los tiene. Muchas gracias, Dios les pastor. bendiga. Igualmente, que el Señor me lo bendiga mucho y lo use mucho en esta noche. Amén. Muchas gracias.
¿El joven que está ahí quién es? Dios le bendiga. Mi nombre es Enrique Amén. Villadero. Me conecto desde acá, desde Girón, Santander. Me congrego en la iglesia del Rincón de Girón. El pastor Luis Carlos Calderón. Ah, qué bueno. Yo he estado por allá. Me saluda el hermano Carlos y la hermana Estela. Yo fui paje del matrimonio de ellos. Listo. ¿Quién está por acá? Ay, hermano, quisiera saludarlos a todos porque me parece una bendición poderles tener ahí, pero no los veo muy bien. Hasta ahí yo creo que alcancé. Los demás me perdonan, pero me alegra saludarles. Aprovecho para pues acabar de presentarme, como les decía. Le sirvo al Señor en este departamento de Boyacá, pero soy del departamento de Santander, nacido en Oiva, Santander. Sí, conozco del Señor desde los 12 años de edad. Tengo hoy día 43 años, de los cuales 21 tengo en el pastorado, y empecé a predicarle la palabra del Señor y a servir al Señor desde muy joven. Desde el año 94 estaba a cargo de un campo blanco por ahí cerca de Oiva, en Guapotá, Santander, y me gozo mucho verles y poder compartir con los jóvenes en esta noche, porque también serví al Señor, como les digo, desde muy joven. Y el hecho de que estén ahí en este propósito de aprender de la palabra, de capacitarse, me parece a mí que es un gran paso, una gran necesidad. Para servir al Señor se necesita entusiasmo, se necesita el ánimo, el interés de hacerlo, pero se necesita que se desarrolle cada una de las potencialidades que Dios ha puesto en ustedes. Es cierto que el Señor dice, abre tu boca y yo la llenaré, y que la palabra dice también que cuando estemos en ciertas circunstancias, no nos preocupemos por qué hemos de decir, porque el Espíritu Santo nos dará. Todas son promesas muy importantes, muy buenas, muy necesarias de abrazar, de tomar en cuenta, pero no hay que descontextualizarlas, ¿no? No hay que creer que esa es una promesa que avala de alguna manera nuestra ociosidad, nuestra falta de disciplina en la formación, en la preparación, en la capacitación como personas que quieren servir al Señor. Dios no está en ese momento diciendo, no estudien, no se preocupen por surgir, por aprender, por desarrollarse. Tranquilos que eso a última hora alguna cosa les dará el Señor. No es eso lo que dice el versículo. Dice que cuando alguien sea llevado ante autoridades por causa del Señor y haya una persecución, que era la que iba a venir y estaba muy cerca en ese momento preciso de los discípulos a quienes directamente el Señor entregó esa promesa, ellos iban a estar enfrentándose al Imperio Romano, a los dirigentes del imperio, a perseguidores por todas partes, como todos lo sabemos, y era una promesa para esos momentos, no una promesa para el púlpito de hoy día. Entonces es importantísimo, avalo, les aplaudo, les animo a seguir adelante en ese propósito de aprender de la palabra, de recibir esa formación en la palabra para servir al Señor cada día mejor. Por esa razón, hermano, pues estoy acá. La invitación de nuestra hermana Sol en esta noche es compartir acerca del libro de Proverbios. Obviamente, reconociendo el tiempo con el que contamos, pues se entiende que hay que hablar prácticamente de generalidades. Yo hasta donde tengo entendido, y espero no salirme de las metodologías que han venido desarrollando, es poder, hermanos, hablar un poco de la importancia que tiene este libro, de la connotación que tiene para la vida del cristiano y especialmente para la vida de los jóvenes. De manera que vamos a abarcar algunas generalidades y con ayuda del Señor a tomar de allí algunas enseñanzas importantes que pueden impulsarles y ayudarles en ese propósito de servir al Señor. Yo quiero que hagamos una oración antes de entrar en materia y le pidamos al Señor, pues como siempre, que Él nos dé su revelación a través de su Espíritu Santo, la guianza, la sabiduría y, bueno, hermanos, todo el direccionamiento que necesitamos en esta noche. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre que moras en el cielo,
Señor, quiero agradecerte en el nombre de tu Hijo Jesús por concederme este privilegio inmerecido de compartir, Señor, tu palabra y parte también de la experiencia de la vida cristiana con este grupo de jóvenes y de hermanos que hoy se unen en este propósito de aprender más de tu palabra, de crecer más en el conocimiento tuyo, con el fin de un día usarlo para la salvación de las almas. Pido por cada uno de ellos, Señor, rogándote que la obra que has comenzado en sus vidas, la perfecciones hasta el día de Cristo. Y si hoy mi vida puede ser un instrumento para ese propósito de formación, de enseñanza, de motivación, heme aquí, Señor, aquí estoy. Dependo enteramente de ti, reconociendo que toda la sabiduría proviene de ti y que eres el dador de esta palabra. Y hoy te pedimos la asistencia, la guianza y la dirección de tu Santo Espíritu, revelándonos la palabra, abriendo el corazón de cada uno de estos jóvenes, de cada uno de estos hermanos, para que la palabra haga su obra en el corazón de cada uno y dé el fruto anhelado por ti en cada uno de ellos. Señor, te damos gracias y te exaltamos como el único importante, el único indispensable y el único digno de gloria en esta hora. En el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, alabado sea Dios. Vamos entonces a la palabra del Señor. Y obviamente vamos a partir del capítulo número 1 del libro de Proverbios, donde, como encontramos en los primeros versículos, se nos revela el propósito de este libro. Proverbios capítulo 1 nos dice de la siguiente manera: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén, gloria al Señor. No sé ahí cómo poder ir haciendo con nuestra hermana Sol, que me colabore con las diapositivas. No sé en qué momento o cómo las pueda ir presentando. Quiero entonces, hermanos, partir del principio que nos presenta el libro de Proverbios. Es un libro que empieza dándonos a conocer el propósito con el cual está escrito. No se ha discutido realmente su canonicidad, es decir, no tenemos duda que se trata, hermanos, de un libro canónico, un libro que tiene la inspiración divina. Un libro que puede ser de gran bendición, hermanos, para el pueblo cristiano y de manera muy especial para la juventud. Y es ahí donde quiero hacer énfasis, sabiendo precisamente que la mayoría de ustedes son jóvenes. Y ¿por qué no decirlo todos? Todos están en una edad temprana, en una edad joven aún. Y hablando de la introducción, empezaríamos con la introducción, hermanos. Creo que el versículo número 3 y el versículo número 4 nos sirven de introducción. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Notemos que hay un énfasis especial en la juventud, cuando se nos da o se nos entrega este maravilloso libro, el libro de Proverbios. Y es que hay una necesidad grande, hermano, de que los jóvenes sean instruidos, y como el mismo libro lo confiesa en algunas partes, dice, por ejemplo, que el padre del sabio se alegrará. Es un énfasis continuo en cuanto al hecho de que Dios desea contar con jóvenes sabios, o que busquen la juventud. De hecho, el versículo 1 dice los proverbios de Salomón, y es Salomón
el ejemplo de un joven que supo inclinar su corazón en la dirección correcta. Vamos a partir de ahí, vamos a recordar ese comienzo del reinado de Salomón. Siendo Salomón una persona muy joven y dando los primeros pasos en su reinado, resumiendo, recordemos que él fue a cierto lugar a ofrecer sacrificios a Dios y Dios se le reveló a Salomón aquella noche. Y en aquella revelación Dios le pide a Salomón, o más bien Dios le ofrece a Salomón la posibilidad de pedir lo que él deseara. Y Dios se comprometía a concedérselo. En ese momento Salomón le pide a Dios sabiduría y anchura de corazón para dirigir a su pueblo. Él decía, soy joven, soy pusilánime, no sé cómo entrar, cómo salir en medio de un pueblo tan grande. Y él reconocía que era el pueblo de Dios y que para poder dirigir este pueblo necesitaba de la sabiduría de parte de Dios para poder hacer un buen trabajo, para poder cumplir con lo que se le había encomendado. Dios se agrada tanto de la respuesta de Salomón, porque Salomón pudo haberle pedido la vida de sus enemigos. Recuerde que en la muerte de David hubo una cierta confrontación entre los hermanos, porque se estaban peleando el derecho al trono. Salomón tenía enemigos, gente que se había unido a Absalón cuando Absalón se rebeló contra David, gente que estaba apoyando también a otros en su propósito de ir al reino. Y él pudo haber pedido la vida de sus enemigos, o pudo haber pedido riquezas, pudo haber pedido triunfos en épocas de guerra, pero recuerde que su oración fue que Dios le concediera sabiduría. Y agradó a Dios a tal punto de que Dios le dice a Salomón, por cuanto no pediste estas cosas, también se te añadirán. Y Dios le añadió a Salomón las riquezas que no pidió, le dio la victoria sobre sus enemigos, le dio paz en su reino, y bueno, todo lo que él no pidió, Dios se lo añadió. Es Salomón entonces el ejemplo, el modelo de un joven que sabe poner prioridades cuando se trata de servir al Señor y de buscar al Señor. En este momento vamos a entrar entonces a hablar un poquito más en concreto de este hermoso libro. Dice que nos dice allí que es una inspirada ontología de la sabiduría hebrea. Como no tenemos demasiado tiempo, no nos vamos a poner a definir palabra por palabra porque no terminaríamos. Se trata de la aplicación de los principios de una fe revelada aplicable a las tareas del diario vivir. ¿Qué quiero entonces resaltar? Que a través del libro de Proverbios vamos a encontrar un tesoro de lo que era la cultura hebrea y la fe de los hebreos, del pueblo de Israel. Y cómo a través de este libro se nos ha permitido heredar muchos de los conceptos que eran prácticos, que eran de la vida cotidiana del pueblo del Señor. Entonces, en ellos vamos a encontrar muchos énfasis, muchos aspectos de la vida diaria del pueblo hebreo resaltados a través de los proverbios. Sigamos a la siguiente diapositiva. Alabado sea Dios. Bueno, ya habíamos empezado a hablar un poquito del autor. Ya les mencioné a Salomón porque la mayoría coincide en que es Salomón el autor del libro. Ahí se nos dice que la tradición hebrea atribuye su autoría a Salomón. Sí, la mayoría del pueblo de Dios ha creído siempre que Salomón fue el autor del libro de Proverbios. El primer libro de Reyes, como lo podemos ver ahí, en el capítulo 4 y verso 3, se cuenta que Salomón escribió 3,000 proverbios y 1,005 cantares. Pero tenemos que hacer claridad que no todos los proverbios fueron escritos por él. ¿Sí? Tal vez a él se le atribuye la mayor cantidad, la mayor proporción de los proverbios que aparecen en este libro. Pero hay otros. Recordemos también en el caso de los salmos, ¿no? La mayoría atribuye a David la autoría del libro de los salmos. Pero entendemos que no todos los salmos fueron escritos por David. Hay algunos que dicen que los salmos de los hijos de Coré, Asaf, entre otros. Hay incluso un salmo de
de Moisés. Y así sucesivamente, para dar a entender que aunque se dice que el libro de los Salmos es de David, de la misma manera, el libro de Proverbios se le atribuye a Salomón, pero no podemos desconocer que hay otros autores. Ahí vemos en la diapositiva que se resalta algunos proverbios que se conocen como las palabras de los sabios, y se cree que se trata de una compilación de dichos proverbiales que tenían autoría en otros hombres reconocidos como sabios y se incluyeron dentro de la edición de este libro. También en el capítulo 30 se habla de Agur, hijo de Jaquén. Y en el capítulo 31 de Lemuel, que ahí en algunas traducciones aparece como Temuel, pero es Lemuel, quien es uno también de los autores de algunos de los proverbios que aparecen en el capítulo número 31. Bien, entonces yo creo que quedó claro. La gran mayoría puede pertenecer a Salomón, pero no podemos desconocer la autoría de algunos de ellos por otros autores, valga la redundancia. Vamos a definir entonces qué es lo que significa un proverbio. Aparece ahí una definición para nuestros días. Y en la parte derecha encontramos una definición según era la definición para el pueblo hebreo. Entonces, en nuestro día la palabra proverbio significa un dicho breve, ingenioso, que expresa una idea válida de la experiencia humana. Eso sería una definición más a la actualidad. Sin embargo, la palabra proverbio viene del hebreo mashal, que tenía un significado más amplio. Eran máximas. Una máxima es como un dicho profundo del cual se aceptaba y del cual no se dudaba. Eran máximas que interpretaban las enseñanzas de la fe de Israel. Tenemos que, yo creo que para formar una definición más completa, unir las dos definiciones, y seguimos pensando que el proverbio sí es un dicho breve. Los proverbios deben tener una amplitud no muy extensa y se debe entender también como una máxima que expresa la fe de un pueblo, y en este caso el pueblo de Israel. ¿Correcto? Pasemos entonces a lo siguiente. Vamos a hablar un poquito de la forma literaria. Sigo insistiendo que tenemos, por la brevedad del tiempo, que dirigirnos un poquito a las generalidades del libro de Proverbios. ¿Qué estilo literario o qué forma literaria encontramos en el libro de Proverbios? La palabra proverbio, se nos explica ahí, proviene de un término que significa ser semejante a algo o comparar algo. De ahí es que podemos entonces encontrar dentro del libro símiles o contrastes y paralelismos. Yo quiero hacer un poquito de claridad sobre estos tres términos. Estamos hablando de una forma literaria. Cuando estudiamos cualquier libro de la Biblia hay que analizar en qué estilo literario fue escrito este libro. Y creo que la mayoría de nosotros entendemos que el libro de Proverbios hace parte de los libros conocidos como libros poéticos o sapiensales, es decir, libros de sabiduría, pero que aunque son libros de sabiduría, tienen un tinte poético. Entonces, como se trata de un estilo literario, tenemos que resaltar que se encuentran en él gran variedad de símiles. Creo que la mayoría de nosotros entendemos lo que es un símil. Un símil es una figura literaria que consiste en comparar dos cosas y las compara de una manera directa usando las palabras como o tal, ¿sí? Por ejemplo, Proverbios 4:18, que es un proverbio muy conocido, dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Ve? Ya aparece la palabra como, hay una comparación directa, eso es un símil. Hay también contrastes. Contrastes, entonces, ya creo que no es difícil para usted entenderlo. Cuando hablamos de contraste es cuando se menciona un asunto y lo opuesto a ello. Entonces, se habla que el camino del impío es como la oscuridad, ¿ve? Primero se habla del camino de los justos, que es como la luz de la aurora,
Y luego se habla que el camino del impío es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hay otros tipos de proverbios que demuestran lo que son los contrastes. Por ejemplo, se dice que, creo que es el capítulo 3, me gustaría, ya que lo estamos analizando, mirarlo. El capítulo 3, verso 33, ahí encontramos un contraste claramente identificable. La maldición de Jehová está en la casa del impío. Proverbios 3:33. Pero bendecirá la morada de los justos. Note usted el contraste. Por un lado, presenta la casa del impío bajo maldición y su contraste viene a ser la morada del justo que está bajo la bendición de Dios. Ahí encontramos perfectamente un contraste, pero también encontramos dentro de su estilo literario el paralelismo, ¿correcto? Paralelismo. Entonces ya su nombre lo indica, es establecer un paralelo entre dos cosas. De hecho, las que ya he mencionado son formas también de paralelismo. Si estamos hablando de la senda de los justos, que es como la luz de la aurora, es decir, que cada momento se va esclareciendo más, va alcanzando mayor claridad, pero luego dice que la senda del impío es como la oscuridad, está haciendo un paralelo que tiene mucho que ver con la comparación o con el símil. Dentro del paralelismo hay algunas variantes que quisiera que las conociéramos un poco también. No sé si está en la siguiente diapositiva. Bueno, dice, el paralelismo de dos líneas es la forma predominante de los proverbios. Dentro de esta forma de expresión existen la siguiente variedad: paralelismo progresivo, paralelismo sinónimo y paralelismo antitético. Me gustaría que alguno de los participantes del grupo leyera el ejemplo que hemos puesto allí para paralelismo progresivo. No sé quién quiera leerlo, por favor, leerme la cita de Proverbios 11:22. Y a través de esta cita vamos a tratar de entender de qué se trata el paralelismo progresivo. Amén. 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 Gloria a Dios. Dice Proverbios 11:22. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Amén. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Es decir, el paralelismo comienza poniendo el ejemplo de la vida cotidiana, el ejemplo de lo que el pueblo conocía, para luego entregar el mensaje de manera progresiva en la parte final. Ustedes saben que estamos hablando del pueblo hebreo. Recordemos que dentro de la ley mosaica, para el pueblo hebreo, el cerdo era un animal inmundo. Los israelitas no apacentaban cerdos porque no comían la carne del cerdo. Era considerado un animal despreciable. Repito, un animal inmundo. Entonces comienza comparándoles, hablándoles de la mujer que no tiene sabiduría de Dios, que no tiene razón, pero comienza primero comparándolo con algo que es de su conocimiento cotidiano, llamémoslo así, para luego entregarles el mensaje al final. No sé si ha quedado claro, perdón, pero vamos a pasar al siguiente. Paralelismo sinónimo. Y de igual manera me gustaría que alguno de los jóvenes, alguno de los hermanos que participan, me leyeran por favor Proverbios 22:1. Amén. Dice Proverbios 22:1, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Está hablando del buen nombre y de la buena fama. Note que no está hablando de un contraste. ¿Sí? No está hablando de un contraste. Está hablando de la misma temática, pero usando dos expresiones diferentes que llevan al mismo asunto, que explican lo mismo. Está hablando del buen nombre y de la buena fama, que realmente son sinónimos. Alguien que goza de buen nombre es alguien que es respetable, que tiene una fama reconocida o una buena fama. En ese caso son sinónimos porque las dos líneas, acuérdese que en la parte superior
Dice el paralelismo de dos líneas. Es la forma predominante de los proverbios. Usted encuentra en las dos líneas que cada una de ellas habla del mismo tema con expresiones diferentes que vienen a ser sinónimos. ¿Correcto? Y pasemos al paralelismo antitético que encontramos en el capítulo 10, versículo 1, y le pediría por favor a alguien más que nos colabore con la lectura de esa cita. ¿Quién sería? ¿Están ahí? Amén. Amén, hermano Amén. pastor. Hagámoslo prontico para no perder Los tanto tiempo. proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Amén. El hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio es tristeza de su madre, ¿cierto? Estamos hablando de qué tipo de paralelismo. Antitético. El antitético. Yo quiero aclararles un poquito de lo que significa antitético. El término antitético es cuando la segunda idea contrasta con la primera. Anti, como una antítesis, ¿sí? Un concepto contrario. Entonces, el hijo sabio alegra al padre. O sea, la primera línea del proverbio, sigo insistiendo, que estamos hablando de que los proverbios son paralelismos de dos líneas y que es la forma más predominante en el libro de proverbios. Entonces, en la primera línea, que viene a ser como una primera tesis, encontramos la parte, llamémosla así, positiva. Lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es acertado. Y la segunda línea del proverbio es antitética, o sea, contraria a la primera tesis que encontramos. Es lo opuesto, lo negativo lo encontramos en la segunda línea. Por eso dice, el hijo sabio alegra al padre. Esa es la parte buena, positiva. Pero el hijo necio es tristeza de su madre. Viene a contradecir la primera línea, por eso se llama antitético. Amén. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, hemos llegado a hablar de la importancia del libro de Proverbios y aquí quiero tal vez demorarme un poquito más. Le pido a ver a uno de los varones, porque vi poquitos ahí en el grupo, pero uno de los varones que me haga el favor de leerme la importancia que tiene el libro de Proverbios. Dios les bendiga. Hermano Enrique. Importancia. El mensaje del libro de Proverbios es muy relevante, ya que sus enseñanzas abarcan todos los intereses prácticos de la vida cotidiana, tocando todas las facetas de la existencia humana. Reafirma una gran serie de valores del hombre de Dios. Pone a Dios en el centro de la vida del hombre. Presenta la verdadera sabiduría basada en hallar la gracia de Dios, vivir diariamente en armonía con sus propósitos redentores. Amén. Muchas gracias, hermano Enrique. Bueno, primero quiero resaltar que es un libro relevante. Y cuando hablamos de importancia, les decía que quiero enfatizar un poquito eso. Repito, como al principio, más tratándose de un grupo de gente joven que quiere aprender de la palabra, que están haciendo este programa o tienen este programa cada 8 días con el fin de acrecentar su conocimiento de la palabra. Claro, hermanos, para ustedes es muy, muy útil el libro de Proverbios. Un pastor en mis comienzos de la vida cristiana me dio un consejo sabio que por muchos años practiqué. Aún en ocasiones lo vuelvo y lo retomo, a veces lo dejo por algún tiempo y vuelvo a retomarlo. Es que el libro de Proverbios tiene 31 días. Y
el proverbio correspondiente al día. Hoy, por ejemplo, estamos a 3 del mes de mayo. De esa manera leeríamos el capítulo 3 del libro de Proverbios. Mañana 4 leeríamos el 4. Y si algún mes tenía 30 días, entonces el día 30, pues nos leíamos el 30 y anexábamos el 31. Y al comenzar el siguiente mes, volvíamos a empezar en el capítulo 1. Eso lo hicimos por mucho tiempo. El Señor me permitió también por algún tiempo ser líder de jóvenes en la iglesia de Oiva Santander. Y dentro de las reuniones de jóvenes que hacíamos, les cuento, miren que qué coincidencial que Dios permitió que fuera del libro de Proverbios que le hablara, porque siempre he tenido, creería yo, una unión con el libro de Proverbios muy importante. En ese entonces, en cada reunión que hacíamos los sábados en la tarde, leíamos un proverbio en un orden pues consecutivo. Y recuerdo que una de las tareas que hacíamos era, por ejemplo, si para el próximo sábado quedaba el capítulo 5 de Proverbios, entonces lo anunciamos, dentro de 8 días vamos a tomar el libro de Proverbios, el capítulo número 5. Y la tarea era que cada joven debía escoger de ese capítulo el versículo que más le llamara la atención, el versículo que más le gustara, el proverbio, por así decirlo, el proverbio que más lo impactara, y traer alguna reflexión muy corta de ese versículo. Y memorizábamos un versículo de cada 8 días, un versículo del capítulo que estudiábamos. Así lo hicimos por mucho tiempo, terminábamos y volvíamos a empezar, porque el libro de Proverbios tiene importancia para cualquier edad, para cualquier tipo de creyente, pero para los jóvenes yo pensaría que tiene una relevancia especial, como lo menciona ahí. ¿Por qué? Porque abarca todos los intereses prácticos de la vida cotidiana, tocante a todas las facetas del ser humano. De ahí que no podemos, digamos que, como pasar por alto este libro. Y lo triste es pensar que hay muchos jóvenes y hay muchos creyentes que muy poco le han dedicado a la lectura del libro de Proverbios y mucho más a su estudio. Es más, yo me atrevería a decirles que del libro de Proverbios es muy poco lo que se predica. Pues en mi caso especial, les cuento que Dios me ha permitido en muchas ocasiones, me ha dado prédicas, enseñanzas, mensajes de la palabra que han sido para edificación primero de mi vida y de la iglesia a partir del libro de Proverbios. Pero tengo que confesarles también que escuchar a otros predicadores tomar como base el libro de Proverbios para exponer un tema de la palabra ha sido muy escaso en estos 31 años de vida cristiana. Sigo insistiendo en la importancia que tiene el libro de Proverbios y voy a añadir lo siguiente. Escuche esto, el libro de Proverbios se centra en los ámbitos de la vida no regulados por ordenanzas de culto ni mandamientos expresos. Quiero aclarar eso. Es decir, usted no encontrará en el libro de Proverbios alusiones al altar, alusión a sacrificios, alusión a lo que era el culto judío. No lo encuentra. No hay ningún mandamiento o algo que aparezca como un mandamiento o una ordenanza similar a la ley. No, no hay en él ni ordenanzas, ni tampoco nada relacionado con el culto israelita, ni mandamientos expresos del Señor. La mayor parte del libro no se refiere a temas propiamente religiosos. No lo hay. Es muy escasa la alusión a lo religioso. El tema de la oración, el tema del ayuno, el tema de la comunión, el tema del Espíritu Santo. Esos temas como tan espirituales no aparecen como tal, no salen a la vista en el libro de Proverbios. ¿Le quita esto espiritualidad al libro? ¿Le restará profundidad espiritual? ¿Lo pondrá en duda como un libro inspirado por Dios? No, de ninguna manera. Creo que la importancia del libro precisamente radica en el hecho que decíamos ahí, que son intereses prácticos de la vida cotidiana. Yo voy a abrir un paréntesis aquí muy respetuoso, obviamente, pero quisiera pues manifestar lo que a veces pienso. En ocasiones los predicadores, por ejemplo,
Nos volvemos demasiado enfáticos hacia aspectos muy espirituales de lo que tiene que ver en el creyente y su intimidad con Dios, su búsqueda de Dios, su experiencia con el Señor, con el Espíritu Santo, con los dones, con las manifestaciones. Y esto, hermanos, sin duda alguna es una bendición muy grande. Pero pareciera que dejamos de lado la vida práctica, la vida cotidiana, la realidad a la cual nos enfrentamos todos los días. Es cierto que la vida de oración tiene que constituir una constante, algo permanente en la vida cristiana, pero si mirásemos proporcionalmente de las 24 horas del día, ¿cuál porcentaje de esas 24 horas está un creyente o en la iglesia o en el estudio bíblico o en la oración? Pero ¿cuál porcentaje en el caso de ustedes, los jóvenes, están del día y de la semana y del mes y del año relacionándose con personas que no conocen al Señor, que no tienen temor de Dios, o con sus familias, o en sus trabajos, o en sus estudios? Y en esa vida práctica es que poco nos enfocamos los predicadores. Y es ahí donde el libro de Proverbios cobra una importancia muy grande. Nos enseña acerca de esos intereses prácticos, de lo que hacemos, de lo que realizamos, de cómo nos llevamos, cómo nos comportamos. Sigo diciendo que me detuve ahí porque esto es lo que nos ocupa del libro de Proverbios. Mire, permítame decirle lo siguiente, jóvenes y hermanos. Hay muchos que atacan el cristianismo y que atacan la palabra, la veracidad. Es un libro histórico, fuera del contexto actual, que no es aplicable a la vida moderna. Y yo digo que uno de los principales argumentos que pudiésemos utilizar, ¿me confirman si me están oyendo bien, por favor? O si hay alguna falla. Bueno, uno de los argumentos a favor es el libro de Proverbios. El libro de Proverbios, creo yo, sienta las bases de la ética cristiana. Porque la ética es el código, lo que rige las reglas del comportamiento humano, del actuar, de el reconocer el bien y el mal, de la elección, del libre albedrío hacia lo correcto. ¿Sí? La ética enseña eso. La ética de cualquier sociedad, de cualquier comunidad, de cualquier país, enseña cómo actuar, cómo comportarnos con nosotros mismos, con la familia, la esposa, el esposo, con los hijos, con la sociedad que nos rodea. Pues el libro de Proverbios sienta las bases de la ética cristiana, que desde ningún punto de vista está desactualizado. Enseña al comerciante a tener una balanza justa. Enseña al patrón a tratar de manera correcta a sus subalternos. Enseña al esposo los valores del hogar y de la fidelidad, a la esposa a ser una mujer que edifica su casa. ¿Qué es eso? Netamente temas prácticos que los necesitamos todos los días y que podemos demostrarle a cualquier persona que la Biblia aporta a una sociedad, porque la Biblia, y si nos basamos en el libro de Proverbios, enseña cómo un hijo debe comportarse delante de sus padres, cómo un hijo le debe respeto a su madre, cómo un hombre puede lidiar con los quehaceres del diario vivir. Entonces, esa es la importancia del libro de Proverbios, que la mayor parte se refiere a temas realmente vivenciales. Se refiere sobre todo a temas específicos de la existencia humana, temas prácticos, temas vivenciales, como cuáles. Habla del individuo como tal, habla de la sociedad y de la familia, del adulterio, habla de las relaciones entre padres e hijos, de las relaciones con el gobierno y del gobierno con los subalternos, habla de la honradez y lecciones de moral desde todo punto de vista. Ahí radica la importancia del libro de Proverbios. La sabiduría es presentada como un principio práctico, fundamentado en la experiencia y el sentido común. En Proverbios se exalta la doctrina de la retribución, es decir, el premio o el castigo que amerita la conducta humana.
según sea el actuar bueno o malo de cada uno. Para cerrar esta partecita, alguien que me lea Proverbios 11:31. Alguno que lea Proverbios 11:31 y vamos a ver cómo esta parte que no la quiero dejar así como suelta en el aire, se reafirma, se exalta la doctrina de la retribución. Y yo creo que la doctrina de la retribución está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo Testamento. Que el hombre será pagado según su actuar, según sus obras. ¿Qué dice Proverbios 11:31 al respecto? Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, ¿cuánto más el impío y el pecador? Amén. El justo será recompensado en la tierra y también, obviamente, mucho más el impío y el pecador. Miren que ese solo versículo no está dejando de lado ni lo espiritual ni la eternidad. Por la misma razón de que es un libro casi netamente práctico, de la vida práctica, pues habla, porque es que el problema a veces de espiritualizarlo todo es que le hacemos creer al creyente que aquí en la tierra no habrá recompensa, decía un cantante cristiano que estuvo entre nosotros, que aquí en la tierra no habrá recompensa. Esa parte está desfasada de la escritura. Esa letra que muchos cantamos de ese cántico y que muchos conocimos por muchos años, no es bíblica. Porque Proverbios 11:31 me dice que el justo será recompensado en la tierra. ¿Ve? El justo será recompensado en la tierra. ¿Cómo me van a decir que aquí en la tierra no habrá recompensa? Yo tengo que enseñarle al creyente que de acuerdo a su conducta, de acuerdo a su fidelidad, de acuerdo a su obediencia, Dios puede premiarlo en su vida terrenal, puede darle un hogar de bendición, puede prosperarlo en sus proyectos. Eso es parte, no estoy hablando del evangelio de la prosperidad. Estoy hablando de un versículo que dice que ciertamente, la palabra ciertamente elimina cualquier posibilidad de dudas. No hay error, no hay duda alguna en que el justo será recompensado en la tierra. ¿Quiere decir esto que no habrá recompensa eterna? Claro que no. Se está centrando en el ahora, porque es práctico, es para la vida cotidiana. Y no solo seremos recompensados aquí. Cuando uno predica el evangelio, uno le dice a las personas, habrá pruebas, habrá dificultades, habrá luchas, habrán tribulaciones, pero también habrán recompensas, habrán frutos, habrán bendiciones aquí en la tierra. Y después que terminemos nuestro paso por la tierra, entonces habrá también recompensa en la vida eterna. Amén. Listo. Pasemos. Bueno, pues dice ahí que pone a Dios en el centro de la vida del hombre. Eso no lo podemos pasar tampoco por alto o desapercibido. Y habla de la verdadera sabiduría como una gracia que viene de Dios, ¿sí? Que se aplica al diario vivir. Podemos pasar, por favor, ahora sí a la siguiente diapositiva. Listo. Vamos a hablar un poquito acerca de la clasificación de los proverbios. Bueno, esto ya es una parte más teórica. Hay proverbios históricos. Sin embargo, aclaro que en el libro de Proverbios no los hay. Aparecen en otras partes de la Biblia. Y tengo que, ¿cómo así? ¿Hay proverbios fuera del libro de Proverbios? Claro que los hay. Ahí se nos da un referente. En el proverbio histórico se hace énfasis en algún acontecimiento histórico, como fue el caso de la exclamación que la gente decía acerca de Saúl. ¿Está Saúl también entre los profetas? Era real, se convirtió en un proverbio común. Cuando más adelante, ustedes recuerdan la historia cuando David vence a Goliat, entonces se volvió un proverbio aquello de Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Eso era otro proverbio. Entonces son proverbios históricos porque hacen alusión a un acontecimiento o a un hecho histórico. Hay también proverbios metafóricos. Dice ahí, es un dicho sabio que encierra verdades prácticas. Ahora, proverbios metafóricos, ahí aparece otro término literario dentro de las figuras literarias. Ya habíamos explicado el símil. El símil, retomando un poquito lo anterior, el símil
Es una figura literaria que establece una comparación entre dos cosas, pero es una comparación directa. Directa. Es decir, presenta una situación y la compara con la otra usando los términos como, o semejante a, o tal cual, o tal como. Pero la metáfora es otra figura literaria también de una forma comparativa, pero no directa. Es decir, en la metáfora se comparan dos cosas, pero no se usa ni la palabra como ni la palabra tal, sino es una comparación indirecta. Un ejemplo puede aparecer en el libro de los Jueces. Cuando se declara por allí, como por el capítulo 9, una exclamación que hizo el hijo de Gedeón, diciendo que los árboles del bosque habían querido nombrar un rey sobre ellos. Y le dijeron a la vid, reina sobre nosotros. Y la vid dijo, he de dejar mi fruto y el vino que alegra el corazón del hombre para ser rey entre los árboles. Y entonces, como la vid despreció el ofrecimiento, le dijeron a la higuera que reinara sobre ellos, y la higuera dijo, he de dejar mi dulzura para que alegra al hombre, que alegra el paladar del hombre, para reinar y ser grande entre los árboles. Y finalmente le dijeron a la zarza, reina sobre nosotros. Y la zarza dijo, yo reinaré, pero entonces fuego saldrá de mí que consumirá a los árboles del bosque. Ahí hay una comparación, pero metafórica, es una metáfora extendida. Una figura literaria que está comparando a los árboles del bosque que querían rey con el pueblo de Israel que quería poner un rey sobre ellos. Y bueno, no quiero entrar en detalles, pero quiero ilustrarlo de esa manera como un proverbio metafórico, en este caso es una metáfora extendida. También aparecen proverbios en forma de enigma, que vienen a ser como un enigma, es un acertijo, una pregunta difícil de responder. Ahora, volviendo al tema de si hay proverbios fuera del libro de Proverbios, claro que los hay. Enigmáticos los hay en el libro de Proverbios, como está ahí señalado el capítulo 30. Pero también recordemos a Sansón, cuando les puso el enigma a los filisteos. Del fuerte salió dulzura y del león salió, y empieza usted a ver que era una forma literaria, una forma proverbial, un acertijo, una pregunta difícil para que ellos le respondieran. En el caso de un proverbio que no está en el libro de Proverbios. Pero si queremos ver el capítulo 30 y vas a reconocer de manera directa a qué se refiere, ahí hay muchos enigmas en el capítulo 30 del libro de Proverbios, o proverbios enigmáticos expresados en forma de un enigma. Y empieza, por ejemplo, en el versículo 4 diciendo, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Ahí hay un enigma, una serie de preguntas que pueden generar muchas respuestas, pero que buscan llevarlos a una sola y única respuesta. Luego empieza con una serie de situaciones a partir del verso 9. ¿Alguien está en el capítulo 30 de Proverbios, verso 9, que me ayude a leerlo, por favor? 30 No verso sea 9. que me... Dale, hermano. 30 verso 9. No sea que Verso me 9. sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siga, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Amén. Y sigue usted viendo todo el capítulo y hay una serie de situaciones enigmáticas. ¿Quién es Jehová? Pregunta ahí. Luego en el versículo 11 dice, hay generación que maldice a su padre, y empieza a presentar una cantidad de enigmas que nos pueden aclarar un poquito el significado. Vamos rápidamente al proverbio parabólico. En cuarto lugar, dice, son verdades presentadas en forma de alegoría o en forma alegórica. Y una alegoría es una figura también literaria que utiliza simbolismos. Una cosa que representa a otra. Una cosa que tipifica a otra.
Se puede uno estar refiriendo, una alegoría es, por ejemplo, cuando hablábamos del Cordero de Dios. Entonces, la figura del Cordero que era usada para el sacrificio era una alegoría de Cristo, es decir, un tipo de Cristo que iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el capítulo 8 se encuentra de manera alegórica y se habla de proverbio parabólico por esa misma razón, porque se está haciendo una exaltación a la sabiduría. Pero más que la sabiduría como algo abstracto, realmente el capítulo 8 de Proverbios no está hablando de la sabiduría como esa cuestión abstracta. El libro de Proverbios capítulo 8 está exaltando a Cristo, presentando a la persona de Jesús como la sabiduría de Dios presente desde antes de la creación del mundo, que estuvo presente cuando se formó la tierra, cuando se le puso límite al mar, cuando se establecieron las leyes que sostienen el universo. Ahí estaba él y está siendo personificado a través de la palabra sabiduría. Por eso se habla de que es una alegoría a Cristo. Este capítulo es muy importante, mis queridos hermanos, especialmente cuando se trata de enfrentar falsas doctrinas que quieren negar la eternidad de Cristo. Se sabe que ha habido innumerables doctrinas anticristianas que quieren disminuir el valor de Cristo, que quieren restarle importancia a la obra de Cristo, que lo quieren poner a la altura de los ángeles, otros lo quieren poner a la altura de un simple hombre. El gnosticismo, los gnósticos fueron la principal y primera amenaza que enfrentaron los discípulos de los creyentes de la iglesia del siglo II. Era precisamente una secta que hacía creer que Jesús no era más que un hombre. Se atrevieron algunos a acusar a Jesús, o señalar más bien que Jesús era hijo de María con un soldado romano, era un hijo de adulterio, que era un hombre común y un hijo de pecado y todo ese tema para quitarle importancia y valor a la persona de Jesús. Pero usted va al capítulo 8, se da cuenta que Jesús es coautor de la creación, que estuvo ahí, dice, ahí estaba yo ordenándolo todo. Y ese yo que habla ahí, la sabiduría que clama en las calles, que da su voz en las plazas, es la persona de Jesús. Ahora Pablo, escribiéndole a los Corintios, dice que Jesús es sabiduría de Dios. ¿Ve? Él es la sabiduría de Dios, hecho carne. Pasemos rápidamente a los proverbios didácticos, que encontramos en quinto lugar. Dice que brindan instrucción sobre cuestiones de conducta. Entonces, los capítulos del 1 al 9 vuelven a reafirmar lo que les mencionaba hace un rato, de que el libro de Proverbios es tan importante porque nos enseña cómo tener una conducta ética, una conducta aceptable ante la sociedad, una conducta que construye el tejido social, por cuanto está basada en el respeto por el otro, está basada en un comportamiento adecuado, acorde. Y si hay alguien que necesita esas enseñanzas, hermanos jóvenes, son ustedes, todos nosotros, obviamente yo me incluyo. Pero yo quiero decirle algo, mis queridos jóvenes. Lamentablemente, muchos jóvenes cristianos tienen esa falencia en su conducta. A veces en muchas ocasiones, tengo que aclarar que no lo es siempre, pero en muchas ocasiones, jóvenes cristianos son jóvenes problema en el colegio, jóvenes problema en la universidad, jóvenes problema en el trabajo, que incumplen, que hay irresponsabilidad, que no hay seriedad, que no está ese elemento ético de ser modelo, de ser luz. Entonces, qué triste que el joven cristiano sea el que de pronto tenga un rendimiento más bajo, ya sea laboralmente hablando o en la parte de sus deberes escolares o de sus estudios en cualquier nivel que sea. Yo digo que eso no debe ser así. El creyente que conoce la ética cristiana y que ojalá pueda basar su vida y su conducta en los consejos. Que acuérdate que el capítulo 1 habla de consejo.
para darle sagacidad, perdón, a los simples y a los jóvenes, cordura, o sea, una actitud, una conducta adecuada, acorde a la vida cristiana. Por eso, mis queridos hermanos jóvenes, les invito a que ustedes se aferren fuertemente al libro de Proverbios y hagan de ellos una práctica. Qué bueno que el joven cristiano se destaque por ser el serio. Y yo lo tengo que hablar como un testimonio. Miren, en muchas ocasiones que habían en mi tiempo de estudio, que había un trabajo, que había alguna responsabilidad en grupo, muchos padres de familia preguntaban, ¿va a ir Álvaro? Y muchas veces decían, si Álvaro va, yo dejo ir a mí. O había algún programa que era de salir fuera del municipio, fuera del pueblo, de ir a ciertos lugares, y habían estudiantes que se acercaban y me decían, Álvaro, vaya, mire, ¿por qué no va? Yo a veces pues, no tenía la intención de ir, pero me decían, vamos, acompáñenos, porque si usted no va, mi papá no me deja ir o mi mamá no me da permiso. De alguna manera lo cuento como un testimonio porque para mí en ese momento fue importante. Yo sentía que la gente me estaban viendo como un referente de seriedad, de madurez, de responsabilidad, al punto de que si no estaba yo, no le permitían ir a sus hijos. Qué bueno que los jóvenes se tomen en serio su papel como luz, como ejemplo de conducta. Para esto nos sirve el libro de Proverbios. Pasemos rápidamente, que no queremos hacer vigilia, ¿cierto? Bueno, nadie respondió, entonces parece que sí quieren vigilia. Vamos a pedirle a la hermana Diana que nos lea esta diapositiva, por favor. ¿Está por ahí la hermana Diana? Amén. Bueno. La sabiduría es el tema del libro, con dos significados diferentes. Religión, práctica, rectitud, inteligente, una cualidad humana. Personificación del verbo de Dios presente y actuando en el proceso de la creación. Al comparar el capítulo 8 con Juan 1:1, se aprecia una inmensa similitud. Gracias, hermana Diana. Bueno, entonces, lo que quiero resaltar acá también es que cuando se encuentra el tema de la sabiduría, que es muy, muy frecuente en el libro de Proverbios, hay que mirar si se está refiriendo a la primera visión del término sabiduría. La primera concepción del término sabiduría es como una religión práctica. Oiga eso, es que hay mucha religión. Y cuando hablamos de religión, hablamos, no nos vayamos al extremo de que, no, cuando hablamos de religión hablamos de esa inclinación a lo espiritual, de nuestra fe, de todo esto. Pero hay un tipo de religión dentro del pueblo cristiano que es muy poco práctica. Yo sigo insistiendo en eso. Que se basa y se resume en conceptos, se resume en teorías, se resume en un credo que de ahí no pasa. Se oye al religioso católico decir creo en Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único hijo, y bueno, y echan ahí una retahíla que ni siquiera son conscientes de lo que dicen. Lamentablemente dentro del pueblo cristiano evangélico hay una religión así, muy teórica. La Biblia en Proverbios presenta un tipo de sabiduría práctica que viene a constituir una forma religiosa o una vida de fe práctica, que da como resultado una rectitud inteligente, o sea, razonable, y que se constituye una cualidad del ser humano. Pero en otros casos, como mencionaba hace un momento, y por eso no me voy a detener mucho ahí, la palabra sabiduría aparece en el libro de Proverbios para personificar al verbo de Dios, es decir, para personificar a Cristo. Y nos pone un ejemplo ahí de comparar, ojalá ustedes lo hagan como una tarea posterior. Comparen Juan 1:1 con Proverbios 8. Repito que Proverbios 8 habla de la sabiduría y dice que cuando se creó todo, yo estaba allí. Cuando se puso los límites de esto, yo estaba allí. Cuando se hizo cada paso de la creación, dice la sabiduría, yo estaba allí.
Pero cuando uno va a Juan capítulo 1, verso 1, dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho existiría. Eso da a entender que la sabiduría de Proverbios 8 es el mismo verbo de Juan capítulo 1, versículo 1. La siguiente diapositiva, por favor. Listo, muy bien. Vamos a ver un poquito acerca del resumen del libro. Eso está así de derecha a izquierda. Entonces, van a estar atentos porque les voy a pedir así a algunos hermanos que me ayuden a leer algunos de estos ítems que resumen el libro de Proverbios. Vamos a empezar por el hermano Freddy Ruiz, que nos lea el 1. Amén, hermano. El número 1. Eligió a la sabiduría, fluido y poético, pero predominan los pesajes largos, capítulo del 1 al 9. Amén. Gracias, hermano Freddy. Lo que estoy presentando ahí, o lo que se está presentando ahí, de alguna manera es como también el bosquejo del libro de Proverbios. Cómo está bosquejado, cómo hay unas divisiones invisibles dentro del libro. Usted no encuentra esos bloques, pero es una forma que podemos como subdividir el libro de Proverbios. La primera parte sería del capítulo 1 al capítulo 9 y constituyen un elogio a la sabiduría, una forma de elogiar, de exaltar la sabiduría. Es muy fluido, es muy poético esa primera parte y generalmente son capítulos o pasajes largos. Esa es una de las características que tiene esta primera división. Y le vamos a pedir a la hermana Lisette Rodelo que nos ayude a leer la segunda división que tiene el libro de Proverbios. Amén. Colección de proverbios cortos atribuidos a Salomón. Predominan los contrastes del capítulo 10 al capítulo 22, versículo 16. Amén. Muchas gracias, hermana Lisette. De la segunda parte, después de los elogios a la sabiduría que terminan en el capítulo 9, a partir del capítulo 10 hay una colección de proverbios de Salomón y tienen dos cualidades o dos características fáciles de identificar. Primero, que son proverbios cortos. Segundo, que generalmente son contrastes, predominan los contrastes. Usted puede mirarlo posteriormente y tratar de identificar esos contrastes. Ya les había dicho, habla de la muerte, habla de la vida, habla de la luz, habla de las tinieblas, en un mismo proverbio. Hay contrastes claramente identificables. Pidámosle, por favor, a ver por acá. Recuérdeme la hermanita que cantó su nombre. Qué pena. Conjunto de máximas predominan proverbios más largos, dichos del sabio. Entonces, pues, Proverbios 22, 17. Sí, señora. Hasta el capítulo 24, 34. Ese bloque del 22, 17 al 24, 34 es conocido como los dichos de los sabios. Entonces voy a retomar un poquito. La primera división del libro es del capítulo 1 al capítulo 9 y se llama ¿cómo? Elogio a la sabiduría. Muy bien. ¿Qué característica tiene esa parte? Que el lenguaje es fluido, pero poético, ¿correcto? Y que los pasajes son largos. La segunda parte comienza en el capítulo 10 y va hasta el capítulo 22, verso 16, y se conoce como ¿qué? Colección de proverbios cortos. Colección de proverbios cortos. Y son atribuidos a Salomón. A Salomón y predominan los contrastes. Contrastes. Muy bien. La tercera división se conoce como Dichos del sabio. Dichos del sabio y se extienden desde ¿cuál bloque? Es decir, ¿de qué cita a cuál cita? 22, versículo De Proverbios 17 al 24, 34. Muy bien. Ahora vamos con la cuarta división que encontramos en el libro de Proverbios.
Pidámosle el favor a... Voy a estar por acá, sigo bajando. Pidámosle por favor a la hermana. Ah, no, por ahí está el hermano Peter. Que no lo había visto. ¿Sí es el mismo o es otro Peter? Hermano Peter, ayúdeme a leer la 4ª división, por favor. Dios le bendiga, pastor. Espero que se encuentre muy Bien, bien. hermanito Peter. Acabé de entrar, la 4ª. Mejor dicho, lo inauguramos. La Sí, señor. 4ª, variedades, colecciones de proverbios, varias colecciones Sí, de señor. proverbios. Amén. Agrupados por temas más que en cualquier... Agrupados por temas más que en cualquier otra parte. Capítulo 25 al 29. Listo, hermano Peter. Muchas gracias. Lo que quiero mostrar es que ese bloque del capítulo 25 al 29 es muy temático. Entonces, cuando ustedes quieran basarse en un tema, es fácil encontrarlo allí, o los versículos son muy enfocados a temas bien delimitados. Del 25 al 29 del libro de Proverbios se conoce como varias colecciones de proverbios. Y por último, la última división se suele llamar como, a ver, le voy a preguntar a la hermana Sol, ¿cómo es que se llama, hermana Sol? De discursos está el de Agur, capítulo 30, el de la madre de Lemuel, capítulo 31 del verso 1 al 9, y el poema a la mujer virtuosa, del capítulo 31 del verso 10 al 31. Muy bien, entonces la última división del libro se conoce como discursos. Ya sabemos cuáles son los discursos más predominantes, que es el de Agur, que encontramos en el capítulo 30, la madre de Lemuel en el 31 del 1 al 9, y por último, el discurso dedicado a la mujer virtuosa. Nos faltan muchas diapositivas, hermana Sol. Siempre nos hacen falta esto hasta la 18. Vamos en la 3. Hacemos rápidamente la siguiente, por favor. Amén. Paralelismo. Sí, después de esta, los bombillitos. Eso. Es otra forma de entender los paralelismos, pero es como a manera de información. Vamos a avanzar, que es del capítulo 10 al 29, donde se usa más el paralelismo. Es como un espacio en el que es más común encontrar este género o esta forma literaria del libro de Proverbios, entre el capítulo 10 y el 29, y encontramos paralelismos. ¿Me lo devuelve un poquitico, por favor? Complementario, culminante y antitético. Ya habíamos hablado del antitético. El complementario es cuando la segunda idea refuerza la primera. La culminante cuando la segunda idea lleva a su plenitud la primera, y antitético cuando la segunda idea contrasta con la primera. Es información. No podemos especializarnos en formas literarias, y menos en un espacio tan corto. Características del libro de Proverbios. La primera, alguien de la familia Castillo que me ayude con esta diapositiva. No sé, dice familia Castillo, si haya varios o una persona ahí. Amén. Asume que no hay más que un Dios. Siguiente. No hay referencia a templo, sacerdotes, ángeles, ni idolatría. Y por no último, hace mención del Mesías. Muy bien. Esas tres características es importante identificarlas en el libro de Proverbios. Si usted quiere buscar alguna alusión al culto, no le sirve el libro de Proverbios. Si usted está buscando alguna profecía mesiánica, no le sirve tanto el libro de Proverbios. Ya explicamos con demasiada, digamos que
nos ocupamos mucho de expresar o explicar por qué, ¿no? Porque es muy práctico para el diario vivir. Entonces, pero la idea de que no hay sino un Dios apenas la asume. No habla de dioses, no habla de ídolos, no menciona ángeles, no menciona templos, sacerdotes, ni ningún elemento del culto, y no hace mención del Mesías. ¿Está claro? Amén. La siguiente, ¿cuál es? ¿Cuál sería? Muy bien, pasemos a la siguiente, que quisiera para terminar hacer una comparación, ya que con algunos de los otros libros conocidos como sapienciales o libros poéticos. Entonces, ¿qué relación encontramos? Hago una aclaración ahí, permítanme hacerla. Que es muy bueno uno estudiar un libro en el contexto del conjunto de libros al que pertenece. Entonces, lo que quiero es hacer un análisis de Proverbios con relación a Eclesiastés y con relación a Job, que tanto el uno como el otro son libros poéticos. La gran pregunta del libro de Job, ¿cuál es? ¿Qué es lo que pregunta el libro de Job? Alguien que me responda. Se pregunta el porqué de la vida. Muy bien, el libro de Job pregunta el por qué. Está preguntando el por qué. ¿Cuál es la gran pregunta del libro de Eclesiastés? Se pregunta sobre el para qué de la vida. Muy bien, el para qué. Job habla del porqué de la vida, el porqué del sufrimiento, el porqué de los fracasos, el por qué Dios permite situaciones difíciles. Eclesiastés habla del para qué. De pronto, si usted no ha leído el libro de Eclesiastés, permítame hacer un paréntesis ahí. Eclesiastés es muy importante también, hermanos. Pero yo les confieso que en muchos momentos de mi vida, hablo de aquellos tiempos de vida cristiana al comienzo, yo decía, oiga, pero ¿por qué el libro de Eclesiastés está en la Biblia? Yo sentía que como que no era muy conveniente, que como que ayudaba al hombre a desinteresarse por lo espiritual, porque este es el todo de la vida, que el hombre coma y beba y disfrute de la vida, porque de pronto va a pasar. El gran planteamiento de Eclesiastés, perdón. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Yo decía, pero una teoría de estas, señor, esto nos hace daño. Esto no le va a servir a alguien que quiera leer la Biblia y empiece por el libro de Eclesiastés. Se va a comer y a beber y no, porque los muertos nada saben. Los muertos empieza uno a mirar, pero ¿qué pasó con Eclesiastés? Es que el libro de Eclesiastés es escrito, se cree que por Salomón, la mayoría coinciden en ello, al final de su vida, después de haber probado tantas cosas, de haber experimentado tanto, de haberse descarriado, de haberle dado la espalda a Dios, de haber terminado en la idolatría, que él al final dice, bueno, ¿a mí de qué me sirvió tener tanta sabiduría, tantas mujeres, tantos bienes, tantas riquezas? Si al final quedé, nada llenó su corazón. Es la experiencia de un hombre que abandona a Dios. Pero es la parte de la reflexión de ese hombre que abandona a Dios y lo pone a evaluar para qué hizo tantas cosas, si nada lo llenó. Es como, pongamos a Salomón en el pasaje, en la parábola del hijo pródigo. Digamos que Salomón está escribiendo en el momento que el hijo pródigo dice, en la casa de mi padre muchos jornaleros hay, que tienen que comer, que tienen techo, que tienen esto, que tienen lo otro, y yo aquí me muero de hambre. En ese preciso instante de la vida estaba Salomón cuando escribió Eclesiastés, evaluando todas sus equivocaciones y dándose cuenta que la vida no tenía sentido como la vivió, que amontonó riquezas y escribió muchos libros y adquirió sabiduría y tanta fama y tantas cosas, pero al final dice, pero lo mismo le va a pasar al sabio como al necio, se va a morir, al pobre como al rico se va a morir. Entonces es un libro de reflexión. Más bien le sirve a un joven que esté pensando en abandonar a Dios. A un joven que esté creyendo que la vida la va a disfrutar afuera, no en la iglesia, sino en el mundo. A un joven que esté como echando miradas hacia los placeres y diciendo, oiga, mire lo que me estoy perdiendo.
Pues léase Eclesiastés y verá lo vacío que terminará un hombre después de haber dejado a Dios por irse tras esas cosas. Se dará cuenta que no había un para qué, no tenía sentido, no había razón. Y ahora sí, Proverbios nos enseña el cómo de la vida, cómo vivir adecuadamente, cómo ser una persona de bien, cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen padre, cómo ser un buen rey o un buen líder, cómo ser una buena madre, cómo ser una buena esposa. El cómo está en el libro de Proverbios. El por qué en el libro de Job y el para qué en el libro de Eclesiastés. Aleluya. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Creo que llegamos al final de las diapositivas. Bueno, tenemos las conclusiones. A ver, me gustaría que otro que no haya participado me ayudara a leer las conclusiones. Proverbios trata de dar respuesta a cuestiones prácticas en áreas como la familia, amigos, finanzas, sexualidad y el trabajo. El eje y el centro de todos los proverbios es el proverbio 1 al 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, haciendo ver la raíz y el origen de la verdadera ciencia y del verdadero conocimiento. Amén. Sí, señor. Esas dos conclusiones podemos sacar entre muchas otras del libro de Proverbios, que da respuesta a cuestiones muy prácticas. Volvemos a la vida práctica, que tiene que ver con la familia, con los amigos, con las finanzas, con la sexualidad, con el trabajo, entre otras muchas cosas, con el liderazgo, con la administración, con ser diligentes, con ser, bueno, todo esto. Y en segundo lugar, que en el libro de Proverbios entendemos cuál es la verdadera sabiduría, y quiero terminar con eso, jóvenes. A ustedes en el colegio, en la universidad, en los centros educativos, les van a querer hacer creer que la verdadera sabiduría es la que encontramos en los escritos de los griegos y de los sabios de la antigüedad, que la verdadera sabiduría fue la que manifestaron o tuvieron los 7 sabios de Grecia, que la verdadera sabiduría está en los escritos de Marx o de los economistas o no sé. Les van a hacer creer que la verdadera sabiduría es la que se adquiere en las aulas, en los centros educativos. No, la verdadera sabiduría proviene de Dios y se basa en el temor de Dios. Esa es la verdadera sabiduría porque es la mejor elección. La palabra del Señor y Jesús lo resumió de esta manera, diciendo: ¿de qué aprovechará el hombre si ganare el mundo entero y perdiere su alma? Entonces yo le puedo decir a usted que Dios le ha dado la bendición de poder estudiar y prepararse y capacitarse. ¿De qué le aprovechará a usted un título de ingeniero, un título de médico o un título en cualquier profesión o área del saber y al final perder su alma? O usted por una profesión, por un título, por un sueño, por un proyecto que está bien, perder una salvación tan grande. Por más doctorados que haga, especializaciones que tenga, por más logros que alcance, si usted se aparta del temor de Dios, no es más que un necio, no es más que un insensato, porque no tuvo la sabiduría de Dios para elegir correctamente entre lo que es perdurable y lo que es pasajero. Cuando venga la muerte, como dice el libro de Eclesiastés, lo mismo le acontecerá al sabio que al necio. No crea que aquel que tiene tantos títulos, la muerte no lo va a mirar. Igual se lo va a llevar el día que llegue su final. ¿Y qué podrá llevar a la eternidad? Podrá presentarse ante el Señor con unos cuantos diplomas que demuestren su nivel de intelectualidad, de cultura. Nada de eso va a servir. La verdadera sabiduría es temer a Jehová. Y eso también lo afirma Salomón en el libro de Eclesiastés. Dice que mejor es el joven sabio que el rey viejo y necio.
Pues es mejor que usted, si tiene que sacrificar, si tiene que renunciar a algo por mantenerse fiel al Señor. Porque hay momentos en que hay que tomar decisiones. De pronto usted tiene el trabajo que cree que es el trabajo de sus sueños, el anhelo de su alma, es la realización personal. Pero en eso está peligrando su salvación. Allí hay un riesgo grande de apartarse de Dios. Tal vez está ocupándose tanto en esos quehaceres que ya no puede congregarse, que ya no puede participar de los programas de la iglesia, que usted que antes ocupaba el altar ya no lo puede ocupar porque sus horarios no lo dejan, no lo permiten. Hay que ser sabio. El libro de Proverbios está encaminado a que los simples adquieran cordura, inteligencia, actúen inteligentemente. Y actuar inteligentemente es establecer un orden de prioridades. ¿Qué es mejor para usted? ¿Conservar ese trabajo y cambiar por un mínimo o unos 3 pesos un ministerio, un llamamiento de parte de Dios, la honra de servirle al Señor, o por un trabajo, o por una carrera, o por un reconocimiento de hombres, perder y comprometer y echar a un lado los planes tan grandes que Dios tiene para su vida? Entonces, ese es el fundamento del libro de Proverbios, que usted entienda que la única sabiduría, y que de ahí dependerá todas las bendiciones que usted pueda recibir de aquí en adelante. Hasta aquí mi parte, no sé si tengan alguna pregunta, si alguien, pero por mi parte he llegado al final de esta enseñanza, creo que hasta acá. De lo contrario, quisiera orar. Y quisiera orar con cada uno de ustedes, precisamente obedeciendo el consejo de Santiago. Santiago dice que si alguno es falto de sabiduría, no dice que de conocimientos, sino de sabiduría. Porque de pronto ustedes tienen mucho conocimiento. Hoy día uno se sorprende al ver a tantos jóvenes que manejan temas de tecnología con una facilidad, con una propiedad impresionante. Saben de música, saben de una cosa, saben de otra. Muchos han leído demasiado, pero no es el conocimiento, ese tipo de conocimiento. Recuerde que Santiago dice que hay una sabiduría que es terrenal, hay un tipo de sabiduría que es carnal, hay un tipo de sabiduría que es incluso diabólica. Y hay quienes se ufanan en poseer ese tipo de sabiduría. Pero vamos a decirle al Señor que necesitamos la verdadera sabiduría, la que está basada en el temor de Dios. Y en esta oración lo invito, joven, para que usted le diga al Señor: Señor, quiero tu sabiduría, la que desciende de lo alto, la que es buena, la que procede de ti. Porque la palabra dice que la pida a Dios, el que no tenga, la pida a Dios, y Él la dará abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero ¿cuál sabiduría? La que comienza en el temor de Dios, porque con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Si hay alguna situación con la que usted está luchando y no ha podido vencer, si hay algún pecado que no ha podido dejar, si hay alguna situación, una atadura pecaminosa, puede ser que hace falta temor de Dios en su corazón. Dígale: Señor, pon esa sabiduría en mí, ese temor de Dios en mi corazón, para poderme apartar de esto que no me deja crecer, que no me deja servir, que no me deja buscarte. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre bueno, te adoramos y te exaltamos en esta hora por esta bendición que tú nos permites, Señor, de compartir esta enseñanza de tu palabra en esta noche. Te doy gracias por darme esta oportunidad, pero quiero presentar delante de ti a cada uno de estos hermanos, a cada uno de estos jóvenes que hoy han estado atentos para recibir esta enseñanza. Padre, permite que sus corazones sean movidos a buscar la verdadera sabiduría,
a entender que ningún conocimiento humano o terrenal trascenderá más allá de la muerte. Pero que puedan hoy valorar, Señor, que el conocimiento tuyo, el conocimiento de tu palabra y el conocimiento, Señor, basado en una experiencia real contigo, es lo que asegurará, Señor, su paso a la eternidad. Es lo que les ayudará a vivir una vida conforme al propósito tuyo. Señor, yo pido por aquellos jóvenes que luchan con situaciones de pecado, que han intentado tantas veces abandonar algún pecado, alguna manía, alguna condición pecaminosa y no han logrado hacerlo. Seguramente, Señor, ha faltado en ellos el temor tuyo. Tu temor no ha estado en ellos, pues tu palabra dice que con tu temor los hombres se apartan del mal. Hoy quiero pedir, Señor, que derrames de esa verdadera sabiduría. A través de tu Santo Espíritu pongas sabiduría de lo alto en el corazón de cada hermano, de cada joven, de cada jovencita, oh Dios. Ese temor reverente que les haga reconocer que tu mirada les persigue a cada lugar a donde van. Que tu mirada, Señor, recorre toda la tierra. Que lo mismo te son las tinieblas que la luz. Que no hay dónde esconderse de tu espíritu ni a dónde huir de tu presencia. Y que cuando estén a punto de fallar, a punto de pecar contra ti, Señor, en sus corazones haya una convicción de que tu mirada está sobre ellos en aquel momento. Y se sientan, Señor, movidos a huir de la tentación y puedan guardarse del mal, apartarse del mal. Que el temor tuyo, un temor obediente, un temor reverente, les ayude a santificarse, a enderezar su camino delante de ti, Señor. Oh Dios, en tus manos está cada uno de ellos. Quiero agradecerte por mi hermana Sol. Quiero agradecerte por cada uno de estos jóvenes que están ahí. Quiero entregarlos en tus manos y rogarte una vez más. Cumple en ellos tu propósito, Señor. Y la obra que has comenzado, perfecciónala hasta el día de Cristo. Los entrego hoy en tus manos y te doy gracias en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención. Los dejo en compañía de nuestra hermana Sol. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Estamos inmensamente agradecidos por esta palabra tan preciosa que ha sido. En especial ha confortado mi corazón. Me ha ayudado, ha sido de gran bendición. Los hermanos han dejado algunos comentarios allí que también quisiera leer. Unos cortos comentarios antes de ya dar por finalizado este tiempo. Sabemos que han estado conectados desde varios lugares. Dios les bendiga a todos. Qué bendición que podamos nosotros tener esa disciplina para sacar ese tiempo e invertirlo. Esta es una inversión que nosotros estamos haciendo en nuestro crecimiento espiritual, amén. Y dice la hermana María Smith que ella va al día con la lectura de la palabra y ha sido de gran bendición para su vida y la de su esposo, ya que la realizan juntos. La gloria es para Dios. Entonces la hermana María, Dios la bendiga. Desde aquí le damos un saludo cordial y unas felicitaciones porque verdaderamente es de admirar esa disciplina que ellos tienen para leer la palabra del Señor. El hermano Fabián dice, Salomón fue un hombre sabio al pedir sabiduría. Amén. Y la pastora Elizabeth por aquí nos deja un lindo comentario que dice, hermosa enseñanza. Proverbios será siempre un manual de consejería para todos y en especial para los jóvenes. Muchas gracias, pastora, por ese comentario. Y bueno, por acá también dice la familia Castillo, gloria a Dios, y queremos que se siga repitiendo la enseñanza, apreciado hermano pastor, gracias. Y bueno, y ahí pueden seguir dejando sus comentarios. El hermano Gianmarco también desde el Perú. Que Dios le bendiga, pastor. Qué bendición escuchar esa enseñanza. Sabemos que ha sido de gran bendición. Yo sé que ustedes de allí se ha gozado. Realmente he sentido que en medio de este estudio bíblico Dios ha hablado a mi corazón. Y eso es lo más hermoso de estos estudios bíblicos. O sea, no es solo dictar ahí teorías o dictar una temática y ya. No, Dios nos ha entregado siempre. En estos espacios virtuales Dios nos ha entregado una palabra. Yo diría que esa palabra rema, esa palabra
que está ahí, que tal a lo más profundo de nuestro corazón. Dice por acá, muchas gracias, Pastor Álvaro, Dios les bendiga, hermanos, grandemente. Atentamente mi hermana, Catherine Cortés, que también está ahí conectadita. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por aceptar esta invitación, por aceptar este reto de crecimiento espiritual. Y no siendo más, hermanos, ya vamos a orar para dar finalizado este tiempo. Vamos a seguir, a continuar con estos estudios bíblicos. Por el chat les acabo de compartir a todos los hermanos, si tienen la aplicación de Telegram, accediendo a esos links, pueden entrar allí al canal y al grupo de Telegram. Y también por allí también les estaré compartiendo el link de los formularios para que ustedes pongan allí el avance de la lectura bíblica. Y ya para dar finalizado, yo quiero que hagamos una oración especial por el pastor Álvaro y también por la hermana María. No sé si el hermano Gianmarco nos podría ayudar orando por el pastor y la hermana. Amén. Amén, amado pastor, amados hermanos. Qué bendición. Vamos a orar para que Dios nos guarde y de la misma manera siga bendiciendo a su siervo, a nuestros hermanos que nos han sido de mucha bendición. Amado Padre Celestial, amado Dios, en esta hora, muchas gracias primeramente a ti, Señor, por la vida y la oportunidad de estar en estos caminos preciosos, Señor. Gracias por la vida de tu siervo, de tu hija, que también han sido de mucha bendición, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo tan especial donde hemos aprendido, donde nos hemos edificado, hemos crecido en el conocimiento de tu palabra, Señor. Sigue recompensando, Señor, el trabajo que hacen tus hijos, sigue derramando mucha bendición, Señor. Padre amado, te pedimos para que tú nos ayudes a hacer luz a todo este grupo, a todo este cuerpo, Señor, que somos tu iglesia, para poder ser, Señor, luz en donde tú nos lleves, a donde tú nos envíes, poder dar esa palabra, Señor, que transforma y que cambia el corazón del hombre. Te damos las gracias, Señor, antes diciéndote, Padre amado, que tú eres el que nos das estas bendiciones y que estamos muy agradecidos por estos privilegios, Señor. En el nombre de Jesús lo ponemos en tus manos. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. También oramos, Señor, en esta hora para desconectarnos, Señor. Muchas gracias por lo que tú has hecho, Señor, con cada uno de nosotros. Gracias porque has hablado a nuestros corazones, Señor. Gracias porque hoy, Señor, tú nos has dado cosas valiosas, Señor. Son esas perlas, son esos tesoros que están escondidos en tu palabra. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Agradecemos, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de buscarte, Señor, y de recibir aquello que tú nos has entregado, Señor. No permita, Señor, que venga Satanás a robar esta palabra, Señor, Padre, sino que sea sembrada en cada uno de nuestros corazones, Señor, y la atesoremos, Señor, como tú quieres, anhelas y deseas que sea en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dios les bendiga a todos, que tengan una feliz y bendecida noche. Pueden abrir